Padre amado y Dios bendito, te adoramos porque tú eres digno. Digno es el Cordero de Dios, porque ha quitado nuestros pecados. Y a través de su sacrificio hoy podemos presentarnos delante de ti, Señor. Y no solo reconocerte como Dios todopoderoso, como lo cantábamos, sino también decirte, Padre. Padre, habla a nuestros corazones, alimenta nuestras almas a través de tu palabra. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo suplicamos. Amén y amén. En más de una ocasión hemos escuchado la prensa anunciar noticias que nos sorprenden cuando escuchamos que personas muy talentosas en diferentes renglones de la vida humana se retiran muy jóvenes. Es el caso de los deportistas. A veces escuchamos de deportistas que acaban de tener una magnífica temporada. Sin embargo, para el asombro de la fanaticada, dicen, me retiro, no sigo. Y yo sé que a ustedes le llegarán a la mente muchos nombres de deportistas, quizá del deporte favorito suyo. En mi caso, me llega el nombre del dominicano David Ortiz. Se veía en muy buenas condiciones físicas, había dado un rendimiento muy bueno, sin embargo, aunque le ofrecieron lo que le ofrecieron, dijo, me retiro. Así vemos a veces artistas, personas que de pronto están muy escuchadas, en el caso de los cantantes o artistas en la actuación, y uno ve que se desaparecen y uno dice, ¿y qué pasó con esa persona? Y usted se entera de que se retiró. Y a veces la noticia dice, se retiró a destiempo. Pero por otro lado, vemos personas que uno dice, pero ¿y por qué siguen trabajando? ¿Por qué no se retiran ya? Tienen tanto dinero, tienen tantos años, tienen tantas enfermedades, ¿por qué no se van a descansar a su casa? Y uno se pregunta, pero es que no son sabios, no son entendidos, y ¿dónde no se dan cuenta que ya deberían retirarse? Y estoy seguro que a usted le llegará a la mente alguna persona, por lo menos una que usted conoce o conoció, de que siendo muy anciano es el dueño de la empresa, es el primero que está en la empresa y es el último que sale de la empresa. De hecho, usted dice, pero es un milagro que camine, porque llega en condiciones deplorables y se mantiene ahí en la empresa. Pero ¿por qué no se retira? A lo que cuando hacemos este análisis y este contraste decimos, es de sabios retirarse a tiempo con las energías suficientes para disfrutar aquellas cosas alcanzadas. Son muchos los que se retiran en la cumbre, en el pináculo de la fama, en el pináculo de su plena producción. Y cuando le preguntan, ¿por qué te retiras? Quiero disfrutar mi vida. Y uno dice, qué sabio. ¿Por qué aquel no hace lo mismo? ¿Es sabio el que hace esto? Humanamente hablando, sí, es sabio el que se retira a tiempo para disfrutar lo que había conseguido. Pero delante de Dios, ¿quién es el sabio? Mis amados, de eso se trata la historia que queremos analizar, la enseñanza basada en una historia, una parábola que Jesús nos enseña. Y quiero invitarle a que vayamos al Evangelio según Lucas en el capítulo 12. Vamos a leer desde los versículos 13 al 21. Ya mi hermana había leído los versículos 1 al 13, que también nos sirven de contexto.
Pero para avanzar un poco más, vamos a leer los versículos 13 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mis amados, en el contexto en el que Jesús da esta enseñanza, quisimos leer los versículos 1 al 12 del capítulo 12. ¿Por qué? Porque allí vemos el contexto. Recuerden que Jesús está rodeado de una multitud. Y recuerden, mis amados, que la última vez que predicábamos de este pasaje, hay un enfrascamiento de los fariseos queriendo buscar faltas en Jesús. Y allí delante de esta multitud, recuerdan ustedes que Jesús le dice: no pueden ustedes hablar lo bueno siendo malo. Lo que sale de la boca de ustedes es como el veneno de una víbora. Y entonces ahí ellos le piden señal a Jesús. Señor, pero maestro, muéstranos una señal, como descalificando el ministerio de Jesús. Demuestra que verdaderamente eres tú el Mesías. ¿Y qué le responde Jesús aquí en el versículo 1? Hipócritas. ¿Por qué le dice Jesús hipócrita a ellos? Porque ellos por dentro sabían que las enseñanzas bíblicas demostraban que Jesús era el Mesías, pero querían mantener su posición. Hipócritas, le dice. Y de hecho le dice a sus discípulos y a los que están allí: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Mis amados, uno de los temas más predicados de Jesús fue predicar en contra de la hipocresía. Vemos en repetidas ocasiones cuando enfrenta a los fariseos, a los escribas, llamarles hipócritas y enseñarle a sus discípulos en contra de la hipocresía. Mis amados, ¿por qué Jesús enseñó tanto en contra de la hipocresía? Porque es una práctica muy desagradable a los ojos de Dios. Aquellos hombres eran hipócritas. La multitud podía ver la diferencia. Y no solo eso, mis amados, podían no entender la diferencia. Pero allí estaba quien escudriña los corazones. Y miren, mis hermanos, que Jesús podía, el contexto, pudo haber sido enfrentándose con escribas y fariseos en el contexto de Capernaum o en el contexto de Jerusalén. No importaba el contexto, Jesús siempre predicaba en contra de la hipocresía de ellos. La multitud podía ser diferente, pero los discípulos eran los mismos. ¿Qué nos dice esto? Que los discípulos escucharon en múltiples ocasiones a Jesús predicar en contra de la hipocresía. Una de las cosas que más nos enseña Jesús en los evangelios, uno de los temas, no es el único,
pero es uno de los temas que nos habla en contra de la hipocresía. Los discípulos de Cristo hemos recibido bastante enseñanzas de nuestro Maestro en contra de la hipocresía. Y uno se pregunta, ¿y entonces por qué es que hay tanta hipocresía en la iglesia? ¿Por qué es que lamentablemente hay tantos cristianos hipócritas? ¿Por qué son hipócritas? Porque un cristiano que se preocupa solo de las apariencias, no del corazón, es un cristiano hipócrita. Un cristiano que se preocupa en que el pastor lo sepa, ay, no vayan a decirle eso al pastor, es un hipócrita. Un cristiano que se preocupa de que la iglesia lo sepa, es un acto de hipocresía. Mis amados, ¿qué es lo que más nos enseña? Así como Cristo habla en contra de la hipocresía, miren, todo el Sermón del Monte estuvimos analizando esto. ¿Qué era lo que el Señor nos enfocaba? De que nosotros debemos vivir de cara a nuestro Padre Celestial, no de cara a los demás. ¿Recuerdan ustedes esta última enseñanza de Jesús que analizábamos recientemente cuando decimos de que para el ser humano controlar su boca es lo correcto, pero delante de Dios no es controlar la boca, es cambiar el corazón? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces también en un acto de hipocresía podemos decir algo que no es verdad que lo sentimos. Y podemos hablarle a alguien algo bonito y no lo sentimos. Nuevamente, hipocresía. Tenemos que admitir que lamentablemente hay demasiado práctica de hipocresía. A veces queremos callarle las cosas a la iglesia. Y como nos dice el salmista David en el Salmo 32, voy a leer, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mis hermanos, mientras vivimos de hipocresía, mientras callamos nuestros pecados, se envejecen nuestros huesos. Eso da a entender de que nos debilitamos internamente. Cuando en una iglesia se encubre el pecado, la iglesia se envejece. ¿Y qué dice el versículo 4? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dios castiga la iglesia que encubre el pecado. Pero lamentablemente se ha enseñado en muchos círculos de que, ay, que la iglesia no se entere de esto. Y usted ve cómo a muchos líderes se le encubren pecado. A veces se hacen cambios tras bastidores y lo trasladan para otro lugar. Este pastor que cometió un pecado y de pronto lo trasladan para otro estado, para otro país, para otra iglesia, para que esto no se sepa. ¿Y qué hace eso? Que Dios castigue esa iglesia. No voy a seguir predicando de este tema porque hemos hablado tanto y tanto de este tema en contra de la hipocresía. Pero no quiere decir que Jesús no lo dice. Nos vamos a seguir topando con este tema. Según vayamos avanzando en la lectura de los evangelios, en la predicación expositiva de los evangelios, nos vamos a seguir topando con este problema una y otra vez. Frecuentemente Jesús está hablando en contra de la hipocresía. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque qué fácilmente caemos en ella. ¿Cuántas veces queremos aparentar el cristiano que no somos? ¿Cuántas veces queremos aparentar una santidad que no tenemos? ¿Cuántas veces queremos aparentar una consagración que no tenemos? Cuando hacemos esto, estamos mal.
Porque no estamos viviendo para Dios, estamos viviendo para nuestro orgullo, para nuestra apariencia. Y eso a Dios no le agrada. Si queremos agradar a Dios, debemos vivir un evangelio de cara a nuestra relación con Dios. Si yo soy santo, quiero demostrarle santidad a Dios. Si soy consagrado, quiero demostrarle consagración a Dios, porque es mi relación con Dios. Pero, como les decía, hemos hablado tanto de ese tema que no queremos pasarnos nuevamente este mensaje hablando en contra de la hipocresía. No porque esté mal, porque si Jesús lo hizo, quiere decir que está correcto. Y hablaba frecuentemente del tema, porque es algo que tenemos que estar recordando frecuentemente. Pero por hoy vamos a dejarlo hasta ahí, el tema de la hipocresía. Vamos al versículo 13. En el versículo 13 le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Wow. A veces hay como temas que están como tan fuera de contexto. Fíjense cómo está Jesús enseñando aquí. Y este hombre interrumpe la enseñanza de Jesús. ¿Para qué? Maestro, yo imagino todo el mundo lo mira. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Óigame, este hombre está en la presencia de Dios. Este hombre está escuchando la mejor enseñanza de la palabra de Dios y en vez de rogarle a Dios por el perdón de sus pecados, en vez de pedirle a Dios por su vida espiritual, está pidiendo por cosas materiales. Esto me recuerda una historia, no sé si real, yo la escuché, no la leí. Y a veces cuando uno escucha, de pronto pueden haber cambiado el personaje, quien está citando, pero sí recuerdo esta historia. Escuchaba a una persona decir que cuando el señor Rockefeller, el senior, el papá, el fundador de la familia, vamos a decir, adinerada de aquí, de Nueva York, que cuando este señor estaba ya avanzado en edad, muy enfermo, un periodista le está hablando de todos los logros que él ha tenido y le dice de todos esos logros que ha tenido para hacerle una pregunta. Le dice: señor Rockefeller, si usted se presentara delante de Dios y Dios le diría: Rockefeller, ¿qué quiere que te complazca? ¿Qué usted le pediría? Y dice el que está narrando de que el señor Rockefeller mira al periodista y le dice: yo le pediría a Dios que me dé un poquito más de lo que tengo. El periodista se quedó un poco desorbitado, según el que narra, ¿no? Si es verdad que eso fue así, puede ser que sí, que lo sea. Si es verdad, óigame, ¿cómo una persona con tanto dinero, que era lo que más le sobraba, con tantas propiedades, si Dios le permite una petición, él quiere un poquito más de lo que tenía? Y este hombre, el de esta historia, este está en la presencia de Dios. Y lo que le pide a Jesús es que le diga a su hermano que parta con él su herencia. Pero pensemos nosotros, tú y yo también entramos a la presencia de Dios frecuentemente, permanentemente. ¿Y cuál es la petición que más se repite de ti hacia Dios? Si nosotros analizamos la vida de este hombre, decimos: oye, pero qué inoportuno. ¿Cómo es posible que teniendo a Dios delante, en vez de pedir por cosas espirituales, esté pidiendo que repartan con él la herencia? Pero pregúntate, mi hermano o mi hermana,
¿Cuáles son las peticiones que presentas delante de Dios? Porque quizás él estaba pidiendo por la herencia, porque era lo que más le preocupaba, pero a ti, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Por qué es por lo que más tú oras? Quizás sea también por asuntos materiales. Quizás sea por trabajo, una casa, un carro, posesiones. Quizás sea por salud. ¿Cuáles son esos motivos que tú presentas delante de Dios? ¿Son motivos seculares o son motivos espirituales? ¿Estás orando por la salvación de las almas de tus seres queridos? ¿Estás orando por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo, de estudio? ¿Cuáles son esas peticiones que presentas delante de Dios? Porque nos puede estar pasando lo mismo. Versículo 14, pero él, refiriéndose a Jesús, le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Por qué viene a solicitarme eso a mí? Esa no es mi función. Jesús estaba muy claro en cuanto a su ministerio. Jesús no dejaba que lo desenfocaran ante peticiones que lo que hacían era distraer o querer distraerle de la voluntad del Padre. Jesús se mantenía enfocado en la voluntad de Dios. Jesús no se dejaba distraer. Mis amados, oh, si el Señor nos concediera a nosotros semejante enfoque, de que nada nos distraiga de nosotros hacer lo que sabemos que es la voluntad de Dios, que estemos enfocados en hacer la voluntad de Dios. Pero una de las cosas que más tenemos nosotros son las distracciones. Algunas de ellas aparentarán hasta buena. Algunas de ellas hasta aparentarán piedad. Pensemos por un momento. ¿Tenía un problema ese hombre? Sí, claro, tenía un problema. Porque pensemos que de pronto aquel hombre, debiendo tener posesiones para permitirle vivir cómodo, vamos a decir que su hermano no quería partir la herencia y se quería quedar con toda la herencia. ¿Era un problema para él? Pero claro, porque mire, cuando usted está pasando por necesidades, pero usted sabe que usted no tiene nada ni de dónde agarrarse, usted sufre con resignación. Pero cuando usted está sufriendo una necesidad sabiendo de que no debería estar padeciendo esa necesidad porque a mí me tocaba tanto, pero el hermano mío no me lo quiso entregar, era un gran problema. ¿Era un problema lo de ese hombre? Sí lo era. ¿Podía Jesús resolverle el problema? Por supuesto. En primer lugar, de hecho, habían rabinos que como tenían buena popularidad, se basaban en su popularidad para interceder en asuntos como esos, sabiendo que iba a haber una buena remuneración de la persona que recibía la herencia. Recuérdese que en ese entonces el sistema judicial no es como ahora. ¿Quiénes eran los encargados de hacer cumplir la ley? Eran los rabinos, los conocedores de la ley. Y sí, Jesús podía hacerlo, pero aquella no era la voluntad del Padre Celestial, sino que era la voluntad de aquel hombre. Y Jesús no estaba para cumplir la voluntad de aquel hombre, aun cuando fuera por una buena causa. Y ustedes dirán: oiga, pero sería cruel de parte de Jesús el que pudiendo resolverle el problema a ese hombre no se lo resolviera, ¿no? ¿No piensa usted de esa manera? Sí, pensamos de esa manera. Pensamos: oye, pero sería cruel. ¿Cómo es posible que pudiéndole resolver ese problema no se lo resolvió? ¿Ustedes recuerdan el pasaje en Mateo capítulo 8 cuando Jesús llega a la casa de Pedro y la suegra de Pedro está enferma? ¿Recuerdan?
Jesús sana a la suegra de Pedro, le traen muchos enfermos, Él los sana. Y en ese mismo capítulo nos dice que temprano, muy temprano en la mañana, Jesús se va a un lugar apartado a orar. Y luego viene, lo está buscando porque hay una multitud. Yo me imagino aquella casa rodeada de enfermos y familiares que habían llevado a sus enfermos. Y Pedro lo está buscando y en un momento por fin aparece Jesús. ¿Dónde se metió Jesús? Jesús estaba orando, pero esto no es un momento de orar. Mira todos los enfermos que hay aquí. Y ustedes saben cómo es Pedro. Yo a Pedro como que no me lo figuro. Maestro, usted sabe que... No, a Pedro yo me lo figuro un tipo medio alborotado, medio dominicano. Pero maestro, ¿dónde te habías metido? Todo el mundo te busca. Ahora, el que yo no me imagino alborotado era Jesús. Yo me imagino con toda su calma, Jesús le dice, vámonos. Y Pedro, ¿qué fue lo que tú dijiste? Vámonos. Vámonos. ¿Para dónde? ¿Tú no me escuchaste lo que acabo de decirte? Todo el mundo te busca. La casa está llena de enfermos y necesitados. Jesús le dice, vámonos a otro lugar a predicar el evangelio, porque a esto me ha mandado el Padre. Con toda su calma, con toda su paz y con todo su enfoque en la voluntad del Padre. Habían necesidades allí, muchos enfermos, muchas personas que andaban buscando a Jesús. Miren, si soy yo, no voy a decir si es usted, si soy yo, decimos no, pero aquí hay que quedarse, vamos a evangelizar, vamos a sanar a esta gente y evangelizar. Porque Jesús tenía el poder para sanar a esas personas, por supuesto. Tenía todo el poder para sanarlo a todos y más que llegaran. ¿Tenían necesidad esas personas? Claro. Era una necesidad que valía la pena. ¿Es un iPhone que están pidiendo? No. Están pidiendo salud. ¿Qué es lo que todos nosotros pensamos? Que Jesús debió quedarse ahí sanando a esa gente. Y mientras hubiera un enfermo, Jesús no debió moverse de ahí. Pero eso somos nosotros. Jesús tiene un enfoque. ¿Y cuál es el enfoque de Jesús? La voluntad del Padre. Y por eso, con toda su calma, no sanó ni a uno y se fue. Aquí, hacer la voluntad del Padre. Porque hacer obras de bien no es más importante que hacer la voluntad del Padre. Y si hacer la voluntad del Padre está por encima de las obras de bien, no hay otra cosa que esté por encima de la voluntad del Padre. Oiga, pero qué fácil nos distraemos nosotros. De pronto era el tiempo en el que usted iba a orar. No voy a dar el ejemplo de usted, lo voy a dar de mí. De pronto era el tiempo en el que me tocaba orar, pero entró una llamada con alguien que tiene un problema. Pastor, mi esposo me acabó de dejar. Necesito que usted hable con él. Necesito que usted hable conmigo. Y yo dejo de hablar con Dios para ir a hablar con ese hombre o para ir a hablar con esa mujer. ¿Y qué logro? Nada. Ni hablo con Dios, pero tampoco le resuelvo nada a esa persona. Qué fácil nos distraemos. Mis amados, yo no sé si todas las posiciones en la iglesia serán así, pero sí puedo hablarle que el ministerio pastoral está
plagado de distracciones. Porque déjeme decirle que hay 3 tipos de pastorado. Está el pastorado según los hermanos de la iglesia, con una lista enorme de cosas que el pastor debe hacer, hacerla no bien, hacerla a la perfección. Esa lista es interminable. Mis amados, humanamente hablando, lo digo con una experiencia de 22 años de ministerio pastoral. En estos 22 años me doy cuenta que al principio de mi ministerio yo no satisfacía lo que es el pastorado según la iglesia. Pero 22 años después, igual si se le pregunta a la iglesia, se van a encontrar muchas deficiencias en mi ministerio. ¿Sabe por qué? Porque de hecho la iglesia tiene un conjunto de requerimientos del pastor que es humanamente imposible que una persona lo cumpla. Porque, déjeme decirle algo, a veces basándose en pasajes bíblicos que hablan del pastor, pero no de cualquier pastor, están hablando de el pastor. ¿Y quién es el pastor? Jesús, Jehová. Jehová es mi pastor. Pero hay hermanos en la iglesia que ellos no han entendido eso, que Jehová es su pastor. Y por eso tiene expectativas del pastor oveja, porque déjeme decirle que el pastor es una oveja también. Tiene expectativas que el pastor no la va a cumplir. El pastor tiene que ser experto en todas las áreas. Pero no solamente experto para decirle a los demás, sino que su vida se conduzca a la perfección. El pastor tiene que ser el esposo perfecto, el papá perfecto, el que tiene los hijos perfectos, el que todo es perfecto. Y como se está pidiendo esa perfección, déjeme decirle de que no hay ser humano que pueda hacer eso, porque ningún ser humano imperfecto puede desarrollar algo perfecto. Solo puede desarrollar perfecto la imperfección. Y hay un pastorado según la iglesia, que si los pastores nos enfocamos en agradar ese pastorado según la iglesia, no vamos a agradar la iglesia, porque nunca lo vamos a poder hacer. El pastor es buen predicador siempre y cuando no predique en contra de lo que yo creo. El pastor es muy buen consejero siempre y cuando no me esté aconsejando algo contrario a lo que yo quiero hacer. En estos 22 años lo he comprobado. El pastor es lo mejor siempre y cuando no choque con mis intereses. El día que choque con mis intereses, lo que pasa es, que el pastor es un carnal. Me lo han dicho muchas veces. Entonces hay un pastorado según la iglesia. Hay un pastorado según los inconversos. Ese es otro. Que para los inconversos, los pastores lo que somos somos unos vagos que vivimos de los bobos de la iglesia que nos mantienen. El pastor no trabaja. De hecho, no solo los inconversos creen eso. Hay muchos hermanos en la iglesia que creen que los pastores no trabajan. Yo recuerdo un hermano en Dominicana que se llama Juan Ávalo. Él estaba dando la clase de escuela dominical y ese domingo está precisamente él hablando de cómo mucha gente cree que el pastor no trabaja. Y él dice, pero hay para muchos hermanos de la iglesia, de hecho, como que creen que el pastor es un vago. Dice, yo me incomodo cuando yo escucho que al pastor lo llaman, pastor, deme el teléfono de fulano. Óigame, cuando él dijo eso, él no es pastor, es el maestro de la escuela dominical. Yo lo miro atentamente y digo, wow. Y eso es verdad, hermanos. Usted sabe para la cantidad de sandeces que llaman al pastor. Y todo eso lo que hace es distraernos. Ahora, ¿cuál es el pastorado según Dios?
Dios nos llama a los pastores para que estemos en su presencia, en oración y aprendiendo de su palabra, para que luego enseñemos su palabra al pueblo. Esa es la función que Dios nos da. ¿Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 6, cuando hay problemas en la iglesia? Le dicen a los apóstoles: mira, ahí se están quejando los griegos de que le están dando poca comida a sus viudas. Y que mientras las viudas de los hebreos se llenan muy bien y hasta les sobra, termina en el zafacón, en el tacho de la basura, muchísima comida, las viudas de los griegos están pasando hambre. ¿Qué hicieron los apóstoles? De una vez se encargaron de repartir ellos la comida. Busquen entre ustedes a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y que esos 7 hombres se encarguen de repartir la comida. Ellos dijeron quiénes, cómo y las cualidades que iban a tener, pero no lo hicieron ellos. Y dice que dijeron: porque no es justo que nosotros descuidemos la oración y la enseñanza para dedicarnos a servir a las mesas. No es justo. ¿Y quiénes dijeron eso? Los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. Por eso está registrado en la Biblia. Pero, mis amados, cuántas cosas se nos solicitan. Y si usted por si acaso dice: no puedo, yo no puedo contar con el pastor. ¿Y qué pastores que tenemos en esta iglesia? Uno no puede contar con él. Y por un lado la iglesia inconforme porque el pastor no hace nada. Por otro lado, la familia pastoral quejándose porque nunca está disponible para nosotros. Usted quiere saber si el pastor trabaja, pregúntele a los hijos, pregúntele a la esposa, haga una encuesta con los pastores y usted se va a dar cuenta cuál es la queja de muchos hijos de los pastores. ¿Sabe por qué? Porque somos muy distraídos. Yo le pido que ustedes oren por mí para que el Señor me permita ser más enfocado. Pero que también la iglesia entienda eso. Mire cómo Jesús le dice a este hombre: no, ¿y quién me ha puesto a mí a eso ante ti? Esa no es mi función. Ahora bien, a él le dijo eso. Versículo 15. Y les dijo, ahora ese les quiere decir que no está hablando con ese hombre. Ahora está hablando ¿con quién? Con la multitud que está allí. Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardaos de toda avaricia. En primer lugar, Jesús habla en contra de la hipocresía, luego de a quién se debe temer, luego viene hablando de cómo nosotros debemos confesarlo a Él sin temor ninguno. Le está hablando de la insensatez de los escribas y fariseos, pero ahora lo enfoca en otra insensatez. ¿Y cuál es? La avaricia. Así como le dice: guardaos de la levadura de los fariseos, ahora dice: guardaos de toda avaricia. Lo grande es que el mundo en que vivimos, o por lo menos aquí en Occidente, la cultura americana no te dice guardaos de la avaricia, sino entregaos a la avaricia. Lo único que no le cambian el nombre, porque ustedes saben que ahora el ser humano, el sistema del mundo, lo que hace es cambiar el nombre. Es el mismo contenido, cambiar el nombre para causar una impresión diferente. Es un cambio de nombre solamente. Ahora no se le llama avaricia, se le llama deseo de superación.
deseo de superación. De hecho, ya ni siquiera se le llama deseo de superación, se le llama éxito. ¿Cuál es la clave del éxito? En esos libros que le hablan a usted del éxito, ¿de qué es que lo enfocan? Lo enfocan en usted hacer dinero. Porque la clave del éxito, ¿cuál es? Hacer dinero. Se le llama deseo de superación, se le llama éxito y se le llama también felicidad. Esto me recuerda la película En busca de la felicidad. Esta película, no sé si aquí la ha visto alguien, esa película, En busca de la felicidad. The Pursuit of Happiness. No sé si lo dije bien, los inglaterrestres aquí me corrigen. Pero vamos ahí más o menos. Vamos mejorando. Con barrera, pero cada vez hay menos barrera. ¿Cuál es el enfoque de esta película? Esta es una película basada en la vida real, en la vida de Christopher Gardner. Este hombre levantó una fortuna de la nada. Un hombre que hasta su esposa lo había abandonado, y con todo y eso, aquí en Nueva York, en Wall Street, levantó una fortuna. ¿Y cuál es el enfoque principal de esta película? En busca de la felicidad, de que él se hizo millonario. No enfoca de que él levantó una familia, y yo creo que lo hizo, es probable que lo hiciera. No enfoca que él pudo conseguir de nuevo a su esposa, porque no fue que ella lo abandonó porque ella era mala, es que, cónchale, la situación no era fácil. Vamos a decir que él pudiera conseguir de nuevo a su esposa, yo no sé si pasó o no. Porque el enfoque de la película no es que él levantara bien una familia, no es que lograra. El enfoque de la película es que hizo una fortuna de la nada. Y precisamente la felicidad se ve como usted hacer dinero. Lo grande es que si yo le preguntara a ustedes si nosotros creemos ese cuento, usted de pronto dice, no, yo eso no lo creo. El dinero no es la felicidad. Pero ¿qué dicen nuestras acciones? ¿Qué dicen nuestras acciones? ¿Qué dicen nuestros pensamientos? Muchos de nosotros pensamos que nuestro problema es el económico. Es que si yo tuviera mejor dinero, yo fuera feliz. Eso es lo que mucha gente cree. Si es verdad que el dinero es la felicidad, las personas más felices del mundo fueran los ricos. ¿No es así? ¿Y son los más felices? No necesariamente. No necesariamente. Porque el mundo nos presenta que el éxito, que la felicidad es usted hacerse de dinero, la avaricia. De hecho, vemos hoy en día cómo muchas personas que han logrado hacerse de una buena fortuna, a veces por medios hasta ridículos. Sí, yo he oído de TikToker que han logrado hacer muy buen dinero. Y usted ve que periodistas de talla mundial entrevistan a estos TikTokers, tratando como de que de ello va a venir un ejemplo a seguir. ¿Y cómo tú has hecho? Y usted oye cómo esa gente habla en esa entrevista. Óigame, qué trozo de disparate se dice ahí. Porque a veces esas personas hacen dinero haciendo ridiculeces. Y como ahora se gana por los views que se tiene, se gana por los seguidores, esa gente hacen buen dinero.
¿por qué se le dan esas entrevistas en periódicos de talla mundial? ¿Usted ha visto alguna entrevista de la mujer que descubrió la vacuna del COVID? Mire, algunos aquí quizá ni sabían que era una mujer que lo había descubierto. Oiga, una mujer que está haciendo una aportación grandísima a la humanidad. Pero eso. Ahora usted comienza a mencionar nombres de TikToker y son muchos los que lo conocen. Porque estamos desenfocados. Porque esa gente han hecho buena plata. Y dice Jesús: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿O no? ¿No consiste en la abundancia de los bienes que posee? ¿Cómo así? ¿Cómo que no, Señor? Jesús dice que no se trata de eso, pero el mundo nos dice que se trata de eso. ¿Y a quién le creemos? No a quien decimos creerle. Porque si yo pregunto, ¿y a quién a ustedes le creen? Todo el mundo aquí va a decir, a Cristo. Pero mis amados, tenemos que reconocer que el mundo nos ha influenciado con eso. Tenemos que reconocer que nosotros, en vez de influenciar al mundo, el mundo nos ha influenciado a nosotros en ese sentido. Y como dice el salmista en el Salmo 73, por poco se deslizan mis pies al ver la prosperidad de los impíos. En el Salmo 73 allí hay un análisis, óigame, que uno dice, oye, qué cosa, ¿no? Por poco se deslizan mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Vemos cómo esa gente prospera y de pronto dijéramos, wow, Dios está con esa gente, mira qué bien le va. Y Dios en su palabra dice, pero esa misma prosperidad es parte del proceso de decaimiento espiritual en el cual Dios los ha entregado. Porque lo peor que a usted le puede pasar no es estar enfermo. Lo peor que a usted le puede pasar es usted estar enfermo, muriéndose, pero sentirse como que todo está bien. Porque si usted se siente bien, usted no va al médico. O por lo menos en la filosofía de nosotros los hispanos, que vamos al médico si estamos enfermos, porque usted vaya a gastar cuartos si usted no se siente nada. ¿Cuál es el lamento cuando los hispanos vamos al médico? Oye, yo gasté todo ese dinero y yo no tengo nada. Vamos al médico si estamos enfermos, pero si estamos sanos, no hay que ir. Entonces lo peor que le puede pasar a esas personas es que ellos creen que están bien, que ellos creen que Dios está con ellos. Pero no, Dios no está con ellos. La vida no consiste. Y dice que les refirió esta parábola. Ya por asunto de tiempo no me puedo seguir deteniendo tanto como vamos. Versículo 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Oigan mis hermanos, ¿cuál es el problema de este hombre? Tenía demasiado. Tenía más que el espacio que tenía para guardar lo que tenía. Como que quisiéramos tener ese problemita nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos la otra cara de la moneda, la escasez. En él es la abundancia. Versículo 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Mis amados, este hombre se nos pinta, si lo estamos analizando, como dice Salomón, desde la perspectiva debajo del sol, desde la perspectiva humana, este hombre sí es sabio. Nos dice este pasaje que este hombre era exitoso en la producción. Excelente, exitoso en la producción. Pero también nos dice que este hombre era sabio y exitoso en la administración de sus bienes. Porque hay personas que son sabios en la producción,
Es probable que usted conozca algún caso así. Gente que hace mucho dinero, pero siempre viven en la pobreza. ¿Por qué? Porque así como consiguen, malgastan. Y es probable, en el caso de nosotros los dominicanos, que por lo menos el nombre de algún pelotero nos llegue. Oye, este recibió un contrato de tantos millones. Sin embargo, está ahí trabajando en un lugar como mensajero, en una empresa. Pero este hombre no. Este hombre era bueno en la producción y bueno en la administración, a grado tal que una cosecha encontró la otra. No era un loco viejo desparramando dinero. Y dice, versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Óigame, qué hombre más sabio. Porque este hombre también supo retirarse a tiempo. Tenía muchos bienes. Pero todo este dinero que yo tengo, todos estos bienes que yo tengo, no lo consumo en toda mi vida. Por tal razón, hasta aquí. Se retiró a tiempo. Era un hombre en todo excelente, hasta en los proyectos de vida que tenía. Al ojo humano, este hombre es la epítome de la sabiduría. Este hombre es el ejemplo a seguir en la sabiduría, en la prudencia. Porque no solamente era excelente en la producción, era excelente en la administración, pero también era excelente en un proyecto de vida. ¿Y qué dijo? No, ¿para qué seguir agonizando? Tengo suficiente para vivir como yo quiera. Descansa, come, bebe y regocíjate. Si este pasaje terminara ahí, este fuera el mejor ejemplo para la película En Busca de la Felicidad. Pero ¿qué dice el versículo 20? Pero Dios le dijo. Fíjense que nos hemos ido en piropos para este hombre, sabio, exitoso, excelente. ¿Y Dios cómo lo llama? Necio. Necio. No era nicio que él se llamaba, no. Es necio que están diciendo ahí. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? Oh, por eso es que Jesús dice que la vida no consiste en los bienes que alcancemos. En el Salmo 73, versículo 17, nos dice allí el salmista: solo cuando entré en el santuario de Dios comprendí a dónde van ellos a parar. ¿Cuándo es que vemos la vida en la perspectiva correcta? Cuando vemos la vida desde la cosmovisión de Dios. Cuando vemos la vida con los ojos de Dios. Dios dice, la vida no consiste en los muchos bienes materiales que tengas. De eso no se trata. De eso no se trata. ¿Y qué dice Jesús? Versículo 21. Así es. ¿Cómo es? Así es de necio el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Oh. Dios nos dice que nada sirve, que de nada sirve, que seamos exitosos en todos los terrenos de la vida de este mundo, de la vida debajo del sol. Este hombre de la parábola era exitoso en todas las dimensiones humanas. Era exitoso en buena producción, era exitoso en buena administración, era sabio en la toma de decisiones a grado tal que se retiró con fuerzas suficientes, se retiró en salud, pero ya no había vida.
A él le pasó eso porque él no sabía en el tiempo que iba a morir. Pero nosotros, los seres humanos modernos, sí sabemos el día que nos toca morir. ¿No es así? Eso era eso en aquellos tiempos de Jesús, que no había tanta tecnología. Pero hoy en día nosotros sabemos el día que vamos a morir. ¿O no? Por eso cuando yo escucho a algunos hermanos decir, pastor, yo voy a trabajar en la iglesia, pero primero voy a terminar tal cosa. Necio. No lo digo yo, aquí eso es Jesús que dice es necio. ¿Entendido? Ahora, si usted quiere incomodarse conmigo porque yo diga eso, está bien, porque yo lo que estoy repitiendo es lo que dijo Jesús. No, yo primero voy a hacer tal cosa y luego en la iglesia yo, necio, te dice Jesús. Tú no sabes lo que va a pasar dentro de 50 años. Pero tú tampoco sabes lo que va a pasar dentro de 25. Es más, déjame decirte, tú no sabes lo que va a pasar dentro de un año. Pero tampoco dentro de 6 meses. Es más, tú no sabes lo que va a pasar mañana. Tú no sabes si hoy en la tarde te estamos cafeteando nosotros a ti. No sabemos lo que va a pasar en el próximo instante. ¿Y qué dice Jesús? Así es de necio el que acumula tesoros para sí aquí en la tierra y no es rico para con Dios. ¿Pueden los impíos ser necios en este sentido? No, porque los impíos no pueden acumular tesoro en el cielo. ¿Puede un inconverso acumular tesoro en el cielo? No. ¿Quiénes son los únicos que tienen oportunidad de acumular tesoros en el cielo? Usted no lo quiere decir, pero usted lo sabe muy bien, que estamos hablando de usted, que estamos hablando de mí. Solo nosotros podemos acumular tesoros en el cielo. Yo te pregunto, ¿cuáles son los tesoros que tú estás acumulando en el cielo? Ya nosotros predicamos de hacer tesoros en el cielo. No tenemos que volver a predicar de ese tema, pero sí quiero recordarte que la manera de tú hacer tesoros en el cielo es tú invertir tiempo en tu relación con Dios. Miren, la era moderna ha hecho que casi todo sea instantáneo. ¿Usted quiere comida? La tiene rápida. Hay comida rápida. Hay leche instantánea. Hay esto instantáneo. Y todo se cocina en el microondas y a vapor. Déjeme decirle que en Dominicana hay un divorcio que lo hacen a vapor. Usted va a Dominicana, por eso es que hay muchos famosos que van y se casan en Dominicana. Eso me llamaba la atención a mí. Acá, pero ¿por qué vienen tantos famosos a casarse a Dominicana? Ah, bueno, porque en Dominicana hay una ley que usted no tiene que coger mucha lucha para divorciarse de alguien. En menos de 24 horas usted está divorciado. Divorcio a vapor. Y todo lo queremos rápido, todos queremos el servicio, ¿cuál? Express. Pero la relación con Dios no entra dentro de ese renglón. Usted no puede desarrollar una relación con Dios instantánea. Usted no puede desarrollar una relación con Dios en disuélvalo en agua. Usted no puede desarrollar una relación con Dios en el horno microondas. Para usted desarrollar una relación con Dios, tiene que invertir tiempo. Tiempo en un estudio serio de la palabra de Dios. No leer la Biblia. Porque a veces el que mejor hace por lo menos lee algo. Lee un versículo, 2, un capítulo. No. No es de leer que estamos hablando. Es de estudiar. Estudiar para aprender y vivir. Tu relación con Dios lleva tiempo en oración.
Tú no puedes pensar que va a orar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos y va a tener una relación con Dios melosa. No, no. Porque la miel de Dios se pega con el tiempo. No se pega instantánea. Yo hago tesoros en el cielo cuando yo tengo una vida enfocada en lo eterno, pero también cuando invierto de mis recursos para hacer tesoros en el cielo. Cuando yo aporto dinero para la obra de Dios en las misiones y estoy aportando para que más personas sean alcanzadas por el evangelio, lo que estoy haciendo es invirtiendo en el reino de Dios. Que por cierto, el que invierte en el reino de Dios recibe parte de los intereses aquí en la tierra y las grandes riquezas en el cielo. Usted invierte en el reino de Dios cuando usted le da al pobre, pero óigame bien, para la gloria de Dios, no para la gloria suya. Porque a veces estamos dándole algo a alguien, pero queremos que sepan que fui yo que se lo di. Para que vea que yo soy bueno. Para que después me lo agradezca. Mi esposa me cuenta de un señor muy cercano a ellos de que él antes de darle algo a un niño le preguntaba a la mamá, ¿y usted cree que él agradece ya? No, no creo que tenga juicio para agradecer. Ah, no, pues no se lo doy ahora. Se lo daba cuando ya el niño podía agradecer. A nosotros hacemos eso. Damos, pero que conste. Usted quiere invertir en el reino de Dios. Invierta dinero en las misiones. Vuelvo a repetir. No de una limosna para las misiones. A veces invertimos, como decía un slide en Facebook, invertimos más dinero en nuestras mascotas que lo que invertimos en las misiones. No nos duele comprarle comida cara a nuestras mascotas, pero si es para los $5 para misiones. Y déjeme decirle que esta iglesia, hoy por hoy, invierte muy poco en las misiones. Y si no, pregúntenle a lo de tesorería. Y usted pensará, pero pastor, a cada rato yo oigo que estamos apoyando a Venezuela, que estamos apoyando tal país, que estamos apoyando tal país. Sí, del dinero que mandan de Maryland. ¿No cree usted que somos nosotros? Los fondos que se colectan en misiones muchas veces aquí son muy pocos. Porque nos hemos quedado en la cabeza que son $5 para misiones. Y no lo damos mensual como se supone que era. Cuando nos recordamos y hay intenciones y hay dinero. Y déjeme decirle que el pobre nunca tiene dinero. ¿O usted siempre anda con $300, $400 en los bolsillos? No. Por tal razón tiene que hacerlo intencional. En Proverbios 19:17 dice, a Dios le presta al que al pobre le da. ¿Usted quiere invertir en el reino de Dios? Dele al necesitado para la gloria de Dios. Cuando usted le entregue al necesitado, dígale, mira, eso te manda Dios. Dios me mandó a que te entregara eso. No diga, esto te lo estoy dando yo. No, eso te lo mandó Dios. Dios me mandó a que te entregara eso. Y cuando él lo mire, sí, Dios, yo hablo con Dios. Tú quieres hablar con Dios también y predícale el evangelio. Mis hermanos, hacemos tesoros en el cielo cuando invertimos también en nuestra iglesia. Invierta en su iglesia. Aquí, en su iglesia. Invierta, sí, dinero, sí, se necesita dinero. Mire que aquí hay varios portillos que tapar, varias cosas que remendar. El tiempo. Y cuando hablamos no es solamente dinero, invierta de su tiempo, de su talento. Eso que usted sabe hacer, venga y ofréndele 2 horas, 3 horas a Dios aquí en la iglesia. Oh, pastor, yo lo que soy es abogado. Ah, pues mire, venga a la iglesia y diga, yo quisiera llevar un caso gratis. Señor, hasta los impíos hacen eso. Hasta los impíos.
la ciudad los manda. No, tú tienes que hacer tantas horas pro bono. ¿Y nosotros qué? Eso que tú sabes hacer, ven, inviértete tu tiempo en la iglesia. Yo recuerdo que leía en un libro de un senador aquí en Estados Unidos que se convirtió, y cuando él le dice al pastor, pastor, yo quiero que usted me ponga a hacer algo. Y el pastor lo mira y dice, pues este hombre es nuevo creyente. Y le dice el pastor, ¿y usted qué sabe hacer? No, póngame a lo que sea. Y dice, ¿y usted toca música? No. ¿Y usted hace esto? No. Y le dice él al pastor desesperado, pero póngame a barrer y a limpiar, para eso se necesita algo. Yo sé limpiar, póngame a limpiar la iglesia. Un senador. En el libro que yo lo leí, lo decía con nombre y apellido y el estado de donde era senador. Porque él lo que quería era servir, no servil. Que eso es lo que muchos cristianos han entendido. El Señor no nos llama a servil, sino a servir. Son dos cosas diferentes. Saque cuenta, ¿cuáles son sus tesoros en el cielo? Pero de ahora en adelante, póngase como meta ser rico en el cielo. Hay muchos cristianos que yo lo oigo cantando, no, porque yo en el cielo soy rico. Hay un corito de hecho que dice, cualquiera que me vea así, dice que soy pobrecito. Cualquiera que me vea así, dice que soy pobrecito, pero mentira de Satanás. Que en el cielo yo soy rico, pero mentira de Satanás. Que en el cielo yo soy rico, sí. Usted puede ser rico en el cielo. Lo único que es gratis para usted es la salvación de su alma, porque Cristo pagó. Pero los tesoros suyos en el cielo, usted se lo tiene que ganar. Pastor, pero eso no es lo que se ha enseñado de salvación por gracia. Sí, eso es salvación por gracia. Tu salvación es gratis. Tus tesoros en el cielo dependen de lo que tú estás haciendo para hacer tesoros en el cielo. Mira, quizás todavía no sea demasiado tarde. Había un comercial que decía así. Quizás todavía tengas tiempo de hacer tesoros en el cielo. Ponte a hacer tesoros en el cielo. Porque si tú no estás trabajando para la gloria de Dios, si tú no estás invirtiendo en lo espiritual, tú no estás haciendo tesoro en el cielo. Voy a terminar con un hombre que llegó a la iglesia, se convirtió y desde nuevo creyente, él, todas las actividades de la iglesia, él estaba ahí. Y si había que hacer algo, él se proponía. Si había que cooperar con algo, él daba. Y hay un hermano que lo está viendo y se siente incómodo porque él tiene tantos años en la iglesia y no hace tanto. Le dice, pero fulano, pero tú donde quieres estar y para donde quiera tú vas. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, mira, lo que pasa es que en mi familia la gente muere joven. En mi familia, en promedio, morimos a los 50 años con un ataque al corazón. Murió así mi papá, murió así un tío y comienza a sacarle cuenta. Yo llegué a la iglesia a los 48. Yo no sé el tiempo que yo tengo para hacer lo que yo quiera hacer para Dios. Y yo quiero hacer muchas cosas para Dios. Amén. ¿Y tú qué? ¿Qué quieres hacer para Dios? ¿Cuáles son los tesoros que vas a guardar en el cielo? Oremos. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir desde la perspectiva tuya. Señor, como dice esa canción que tanto cantamos, danos tus ojos para ver el mundo como tú lo ves, para ver nuestras vidas como tú las ves. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos en el cielo, que alcancemos muchas cosas aquí en la tierra, sí, pero que la mayoría estén en el cielo. Que seamos ricos para ti, que seamos ricos en el cielo, porque de esa manera es que somos sabios. De
De lo contrario, Señor, seremos tan necios como el necio de esta historia. Ayúdanos, Señor, a ser santos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.